Entonces, arrepentimiento bíblico significa, apunte, reconocer los pecados y abandonarlos. Así de sencillo en lenguaje popular. Y segundo, ¿de qué tiene uno que arrepentirse? Pues sencillo, estimado oyente, escuche bien ahora una lista de lo que usted tiene que arrepentirse por haberlo hecho, por haberlo pensado o por haberlo anhelado en algún momento de su vida. Escuche con atención. Cientos de malos pensamientos, montones de mentiras, constantes malas actitudes, envidias, robos, venganza, rebeldía, deshonestidad, peleas, el amor al dinero, o sea, la avaricia, la codicia, o sea, no dar nada, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza o la vagancia, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad del corazón, la ira, las maldades, la negligencia, es decir, hacer las cosas mal hechas, la impaciencia, el maldecir, el burlarse de los demás, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato de los demás, el machismo, el feminismo, la prepotencia, la borrachera, los celos, el desprecio a otras personas, el enojo o mal genio injusto, la desconfianza, el rencor, o sea, la falta de perdón, la imprudencia, la frivolidad de la vida, la tacañería, la calumnia, la ambición desmedida, el mal testimonio ante los demás, la blasfemia, la idolatría de la religión o de algo o de alguien, el adulterio, el divorcio, el recasamiento del divorciado, la infidelidad, el orgullo, estafar a alguien, el hacer diferencias de personas, la herejía doctrinal, la ingratitud, la indiferencia hacia alguien, la fornicación, la unión libre, la inmoralidad, la lujuria, la perversión de la homosexualidad o la perversión del lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien que pueda hacer a otros, el griterío o el escándalo, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad humana, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, el creer en el horóscopo o las adivinaciones, la superstición, la insolencia hacia los demás, los afanes de la vida, el odio, las injusticias cometidas contra otros, la cobardía, la religiosidad eclesial de los domingos, el meterse en las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería, la sensualidad de las mujeres en su mal vestir, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades con los demás, la falta de respeto a la autoridad o a los demás, la hipocresía, el amor a las cosas de este mundo, los chismes, el juramento y el perjurio, el ser desordenado, la suciedad, la impuntualidad, el hacer las cosas solo por interés, el engaño, la mentira y la hipocresía, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio o las ganas de matar a alguien, la glotonería y la gordura por comer sin orden, la falta de dominio propio, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto de un niño, la extorsión a la gente, la ludopatía, o sea, la esclavitud al juego, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial con la gente, el hacer cosas contra la conciencia de uno, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo fumando, emborrachándose, en juergas, en drogas, en tatuajes, con anorexia, bulimia o con operaciones estéticas innecesarias solo por vanidad, la insensatez, o sea, hacer las cosas sin pensar, el vivir para el dinero, el temor, la desobediencia y la deshonra a los padres,
el no leer la Biblia y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta lista que le hemos dado a modo de ejemplo es una muestra de los pecados que usted ha cometido en algún momento de su vida y debe reconocerlos y abandonarlos ante Dios, o sea, arrepentirse. Todo lo descrito antes, usted lo ha cometido, lo ha pensado o lo ha deseado en algún momento de su vida, y eso lo hace culpable ante Dios, lo condena ante Dios, y de eso es lo que usted tiene que arrepentirse ante Dios. Es decir, usted debe reconocer que lo ha hecho en el pasado y debe abandonar lo que esté haciendo de esos pecados aún en el presente. Esto es el verdadero arrepentimiento bíblico ante Dios que habla el versículo 21. Es la primera condición de la conversión y de la salvación, y luego veremos la segunda condición, pero antes permítame decirle esto. La mayoría de los predicadores mediocres del día de hoy cometen dos errores grandes en sus prédicas. Primer error es enseñar que con arrepentimiento solo ante Dios ya está uno perdonado. Pero eso es antijurídico y antibíblico. El arrepentimiento solo no salva ni perdona los pecados ante Dios, como varias veces hemos dicho en el canal. El segundo error de los predicadores, en su mayoría, es que solo hablan del arrepentimiento, pero de forma general. No son valientes de entrar en detalle, de mostrar a las personas de forma concreta los pecados de los cuales tienen que arrepentirse, como nosotros lo hemos hecho en el día de hoy. ¿Ha visto usted a algún pastor en su iglesia o en la red decir tantos pecados concretos a la audiencia, como hemos dicho hoy, para convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio que hay sobre ellos? ¿Sabe por qué no lo hacen? Sencillo, estimado oyente. Para no perder audiencia, que luego significaría perder dinero si la gente se le marcha de la iglesia por oír esos pecados. Pero nosotros somos valientes y confrontamos a la gente con sus pecados, y no nos importa si la gente se marcha por oír los pecados, porque la Biblia nos dice que no solo debemos decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados de forma general, sino que la Biblia nos da varias listas de pecados para decírselas concretamente uno a uno a la gente, para que así deban reconocer concretamente ante Dios, como dice el versículo 21, de qué tienen que arrepentirse. Así se enseña el verdadero arrepentimiento bíblico. Primero, diciendo que el arrepentimiento solo no salva. Y segundo, diciendo y mostrando los pecados concretos para que la gente sepa claramente la primera condición de la salvación. Arrepentimiento de los pecados sin la fe en la justicia de la cruz no perdona los pecados ni salva. Si el ministerio del Espíritu Santo es convencer a la gente de pecado, como dice Juan 16:8, entonces un buen predicador debe colaborar con el Espíritu Santo y usar las listas de pecados que hay en la Biblia hechas por el mismo Espíritu Santo para que, primero, la gente recuerde sus pecados y se despierten sus conciencias. Segundo, para que sepan concretamente lo que es pecado y de qué arrepentirse. Tercero, para que sepan que esos pecados demandan justicia y juicio divino sobre ellos. Y cuarto, para que entonces busquen el perdón de los pecados y la salvación por medio del siguiente punto: la fe en el Evangelio del Señor Jesús, que es la segunda condición, como veremos dentro de un momento.